Ya estamos en vivo otra vez, un jueves más de esta semana. Como ya saben, y lo anuncié en mi post en Facebook, hoy día voy a conversar con un gran amigo mío, a quien quiero muchísimo, pero además un cómplice de las caricaturas durante los inicios en que nosotros empezábamos a hacer caricatura política. Porque nosotros, digo nosotros porque fuimos un grupo que nos conocimos en la Escuela de Bellas Artes, empezamos a hacer caricatura política. Y les voy a contar un poco esa historia. Pero ¿a qué viene todo este cuento? Viene porque la semana pasada murió, como saben, el dictador Francisco Morales Bermúdez, quien probablemente las nuevas generaciones no conozcan o no saben un poco de lo que pasó en esos tiempos, y porque no fue precisamente un demócrata, era un militar que le dio un golpe de Estado a otro militar que también dio un golpe de Estado, como fue Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Francisco Morales Bermúdez da un golpe de Estado estando en Tacna. Según cuentan, incluso, y hay unos testimonios que incluso lo cuenta este, ¿cómo se llama? El periodista Cifuentes, cuenta en uno de sus libros que estando en Tacna estaba reunido con otros militares en una borrachera, ¿no? Y así en medio de la borrachera dijeron, oye, ¿qué hacemos? Hay que dar un golpe de Estado, ya vamos a dar un golpe de Estado. Y en ese momento deciden dar el golpe de Estado, lo que llamaron en ese momento el tacnazo, ¿no? Y también conocido como la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Eso fue el 29 de agosto de 1975 y le dan el golpe de Estado a Juan Velasco Alvarado, que era en ese momento el presidente de la República, de facto, por supuesto, pero que ya estaba muy enfermo, ¿no? Entonces, Morales Bermúdez aprovecha esa circunstancia, apoyado por otros militares, y dan lo que llamaron el famoso tacnazo. Y miren lo que dice incluso los testimonios de esa época, dicen un incruento golpe de Estado contra el presidente de facto Juan Velasco Alvarado, que culminó el 28 de julio de 1980, en que vuelve la democracia. Pero mucha gente cree que Morales Bermúdez fue pues el que nos devolvió la democracia y aplausos para él, y no es verdad, ¿no? Morales Bermúdez fue un dictador, y un dictador además muy terrible, porque él mantuvo una relación casi bajo la mesa y casi en secreto con otros dos dictadores de América Latina, como fue Pinochet, Augusto Pinochet, y Rafael Videla de Argentina. Los tres militares se reúnen en secreto y acuerdan lo que se llamó después y lo que se conoció después como el Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor? Fue un acuerdo bajo la mesa de estos tres dictadores en la que se comprometían a que si alguno de los perseguidos políticos opositores a los gobiernos huían del país y se iban a un país vecino, ellos podían capturarlos y llevárselos sin ningún problema, tal como ocurrió en el Perú. Se llevaron a dos ciudadanos argentinos que se habían refugiado en el Perú, y Morales Bermúdez permitió que se los llevaran, sin juicios, contra todos los derechos humanos se los llevaron y finalmente desaparecieron. Producto de esa desaparición es que el gobierno italiano abre una investigación muchos años después y condena a Morales Bermúdez, al expresidente Francisco Morales Bermúdez, lo condena a cadena perpetua. Lamentablemente esta condena llega cuando ya él estaba muy enfermo y con una avanzada edad, ya casi a los 95, 96 años, y no lo pudieron extraditar para que pudiera cumplir su condena de cadena perpetua en Italia por estos crímenes, ¿no? Por lo tanto, no es que Morales Bermúdez fue el gran, digamos, demócrata, militar demócrata que quiso devolver la democracia al Perú, no es verdad, ¿no? Él sale del gobierno presionado por las protestas ciudadanas, porque en aquellos momentos había una fuerte paralización en el país y una convulsión social muy grande. Los maestros, encabezados por el SUTEP, llevaban meses de paralización en el país. Y eso es algo que no hay que olvidar en realidad, ¿no? Y producto de esa convulsión social y la crisis económica, porque había un mal manejo de la economía en el Perú, es que muchos sectores empezaron a protestar. Y ahí surge este germen de la caricatura política en este grupo que nosotros, o creo que nos bautizaron, ya Rafa nos va a contar, ahora lo voy a invitar para recordar aquellos tiempos y para aclarar un poco la memoria de quienes no conocieron mucho esa historia. Esto pasa en Arequipa porque se va a suceder una censura de una exposición de caricaturas políticas en Arequipa, que por supuesto no tuvo mucha repercusión nacional porque se trata de una provincia, ¿no? En ese momento peor aún. Entonces, esta historia que vamos a revivir con Rafa, que es mi amigo y además compañero de este grupo que se denominó Tres en Contra, produce una exposición que tuvo mucho éxito, pero a la vez
ocasionó muchas ronchas en el gobierno militar. Y ahora lo vamos a contar. Voy a invitar a Rafa Polar para que nos cuente un poco de esa historia. Hola, Rafito, ¿cómo estás? Hola, Omar. ¿Cómo Mira, estás? pues acá haciendo dedicaciones de arte, como siempre, comprometido, cosas así. Pero me compré, como te conté, un juguetito último que es una impresora 3D. Y nada, ahorita justo imprimiendo algunas cosas Ya de me imagino. trabajo. Tú siempre inquieto con tus curiosidades. Rafito, vamos a recordar un poco esta historia. En aquel Ah, momento claro. yo estaba estudiando biología en la Universidad Nacional de San Agustín. Tú estabas en la Escuela de Ujú. Bellas Artes. Y yo iba más bien de curioso a la escuela, porque mi padre enseñaba allí y yo iba como una suerte de alumno libre, ¿no? Entonces, ahí me encontré con ustedes, ahí los te conocí a ti, a Raf, a Lucho Pantigoso, que fue el otro miembro de este grupo, que se llamó Tres en Contra. Creo Sí, que el profesor Carlos de la Riva fue quien nos bautizó de esa manera. claro. No sé Ujú. si recuerdas, pero en aquel momento nos juntamos en la escuela para hacer caricaturas. No sé por qué razón Claro. empezamos a hacer caricaturas. ¿Tú recuerdas? Sí, bueno, tú sabes que antes de empezar clases en la escuela, había un rinconcito donde casi Sí, siempre nos sentábamos bajo un árbol, un cedrón. un cedrón que tenía ahí, ¿no? Pero había acondicionado una especie de mueblecitos hechos con la misma madera, ¿no? Pero Sí, sí. de tronco. Pero bueno, ahí nos sentábamos antes de entrar a clases y casi siempre era usual pues hablar un poco de la coyuntura, de las cosas incluso internas de la Uh escuela. -huh. Entonces, creo que la primera vez que hicimos algo juntos era en la misma, una exposición, pero dentro de la escuela, en En el periódico Mural, unos creo. periódico mural que se publicaba una vez por semana, pero en realidad creo que era una vez por mes, Sí. porque no había mucha constancia, pero Uh -huh. nosotros tomamos ese asunto haciendo un poco de crítica interna, ¿no? Bueno, casi Sí, siempre sí, tomando sí. el pelo a algún alumno o a los mismos O a los profesores. profesores. Sí, claro. Pero Pero yo fue en recuerdo, base a Rafito, eso, ya, sí, claro, claro, fue en base a fue en eso, sí, base a que recuerdo eso, pero... nos juntábamos y conversábamos temas de ese tipo. Entonces, Uh -huh. la mano, pues, a raíz de las conversaciones, hacía que uno se ponga a hacer un dibujo, una caricatura, ¿no? Y disimuladamente Uh íbamos -huh. componiendo temas. Entonces, así se Uh empezó, -huh. pero más adelante ya hubo un trato diferente cuando veíamos Ya, que otros compañeros exponían, ¿no? claro, Ya pero en locales. ahí quiero recordarte que fue el profesor Carlos de la Riva, ¿no? Que él era además un Claro, apasionado de la caricatura, porque él era un así admirador es. de Binatea Reynoso, ¿no? Uy, claro. Y Él nos entonces él nos inducía, hablaba, claro. por supuesto. Nos contaba, ¿no? Uh -huh. Cosas sobre Vinatea, bueno, a veces traía revistas, libros, él también Uh -huh. tenía caricaturas originales y cosas de Sí, eso. Entonces, era de una época diferente a la que nosotros en ese momento teníamos, pero él era digámosle, una especie de historiador, pues, ¿no? Que claro. aportaba con eso, ese conocimiento. Y dijimos, bueno, qué interesante, ¿no? La verdad no Y lo fue, teníamos tan pauteado. y fue él quien nos impulsó a hacer la exposición de caricaturas, la primera exposición de caricaturas. Y, bueno, él veía entusiasmo casi siempre en Uh -huh. nosotros y como entrábamos juntos y no éramos dos, tres. Acuérdate que Nacho Uh -huh. ya estaba haciendo cositas en el periódico, tan igual como tú. Uh O -huh. sea, tú también ya Claro. habías empezado a hacer publicaciones en el periódico, en correo en Uh -huh. Arequipa. Me parece que Pato Pantigoso también Uh participaba -huh. de vez en cuando. Ajá. Y bueno, yo no tenía ese nivel de participación, pero
éramos muy activos dentro de la escuela, y creo que ahí empezó, ¿no? Empezó, Sí. bueno, ¿quién no va también hubo esa corriente en Lima que admiramos? Acuérdate que nos gustaba ir a ver revistas Cierto. y publicaciones. En el Parque Domel a veces habían Claro, un claro. equipo local, ¿no? Donde se podía Sí. revisar revistas. Y Mira, Monos y Monadas ya tenía presencia, ya existía la publicación de Monos y Monadas. claro. Creo que se nos ocurrió imitar un poco esa corriente, ¿no? Seguro, seguro. Lo cierto es que, bueno, no pasó mucho tiempo en que nosotros empezamos a ser muy activos en el tema de la caricatura. Y es cierto, hacíamos caricaturas a los profesores y lo publicamos en el periódico Mural, un poco irreverentes, dicho sea de paso, también éramos, porque nos reíamos, había mucho humor, era muy divertido, era para nosotros utilizar la caricatura. Entonces, yo no recuerdo quién nos pone el nombre, pero casi estoy seguro que fue Carlos de la Riva que nos puso el grupo Tres en Contra. Y ahí Sí, él surge, fue quien nos él bautizó fue, así. ¿no es cierto? Y él, es más, Sí, él nos hace unas caricaturas a los tres para el catálogo, un catálogo hecho a sí, mimeógrafo, dicho sea de paso, lógico. en ese tiempo, que aquí lo tengo, se los voy a mostrar, fíjense. Este es el catálogo a mimeógrafo que hizo Carlos Carlos de la de la Riva. Riga. Y Ahí ahí está estamos su los firma. tres, ¿no? Estás tú, Sí. el Pato Pantigoso, claro, y yo, ¿no? Y, por supuesto sin Ajá. barba, muy chiquillo. Bueno, esa caricatura que para nosotros era una maravilla, porque Carlos de la Riva era un maestro, él hizo el Sí, catálogo, sí. hizo también la portada, ¿no? Que está ahí, como ven, dice caricaturas de Luis Pantigoso, Mar Ceballos y Gustavo Polar, y Galerías Tres Gamesa del años. 4 al 9 de mayo de 1979. Instituto Nacional de Cultura. No existía el Ministerio de Cultura, era el Instituto Nacional de Cultura. Bueno, hicimos esta exposición. ¿Y de qué se trataba? Eran 34 caricaturas que nosotros hicimos, muy divertidas, pero que ya giraban en torno a la política, de lo que estaba pasando, pero también caricaturas de nosotros. Incluso hay unas caricaturas nuestras, de don José Ruiz Rosas, ¿no? También había del propio de la Riva, ¿no? En fin, caricaturas de don Ramón, o sea, cosas que no eran mucho con política, sino era más bien una mezcla de caricaturas de personajes. Pero para que tú un poco nos acuerdes de qué pasó esa noche, o sea, esa primera inauguración, te voy a leer lo que escribió Carlos de la Riva en este catálogo, que es interesante, mira lo que dice. Referirse a la caricatura y hablar de Arequipa es redundar en un mismo tema. Arequipa ha dado al país sus mejores caricaturistas, Vinatea Reynoso, Málaga Grenet, Osorio, Chalo Guillén y basta de nombres. Y como prueba de esta fuente extraña y singular de caricaturistas, sigue produciendo frutos. Aquí tenemos a tres nuevos, recientes y enérgicos caricaturistas arequipeños, Luis Pantigoso, Omar Ceballos y Gustavo Polar. Todos ellos han pasado por las aulas de la Escuela Regional de Bellas Artes, pero esto no significa que allí se hayan hecho caricaturistas. Creo que el caricaturista no es el producto de una academia, es porque es simplemente. Y además, estos nuevos caricaturistas no se limitan a deformar rostros, sino a mostrarnos, rehecho, el rostro deformado de nuestro país, que es decir, una caricatura vergonzosa de lo que es y debiera ser un país, ¿no? El verdadero caricaturista no se limita a caricaturizar personajes, sino a caricaturizar situaciones. Este es el terreno abrupto en que incurren Pantigoso o Marirrafo. Es un campo de batalla en el cual todo puede suceder, desde que nadie les haga caso o que sin comentarios les envíen a una celda. Mira qué premonitorio resultaron esas Sí, sí. palabras de la Riva. Lo que pasa Y después dice, si esto sucede, Carlos espero era, ser parte... no te corto, sigue nomás. Ya. Y dice, en el campo de batalla, voy a repetir esa última párrafo porque creo que se cortó. En un campo de batalla en el cual todo puede suceder, desde el que nadie les haga caso o el que sin comentarios les envíe a una celda. Si esto sucede, espero ser partícipe de sus avatares, así como ahora les expreso mi aplauso, mi aliento y mi lucha por un arte para el pueblo. Bueno, hay que decir que Carlos de la Riva era un militante de izquierda, era del PC, ¿no? Del PC, del Partido Comunista Peruano, ¿no? Había estado en China incluso en algún momento. Pero bueno, él escribe estas notas y en efecto no fuimos a la cárcel por eso en esta exposición. Esta fue la primera, ¿no es cierto? Pero la respuesta del público fue masiva. Yo recuerdo que empezamos a hacer caricaturas a la gente, ¿recuerdas?
Ujú, claro. Sí, bueno, te cuento de que, bueno, Carlos de la Riva, pues, él tenía un ejercicio militante, ¿no? Como militante. Y creo que siempre, ya sea en las universidades, en la escuela también, sí, siempre ha habido esa corriente política, o sea, siempre ha habido un perfil de gente que te insinúa hacer trabajos de conducta política, ¿no? Sin que Ujú, uno necesariamente tenga afiliación, porque obviamente claro. no tiene que ver eso, simplemente es un comportamiento de la juventud, ¿no? Una época Claro, rebelde, bueno, que obviamente. nosotros no estábamos militando en ningún partido político, nosotros nos divertíamos con lo que estaba pasando. Exactamente, exactamente. Lo hacíamos con un sentido diferente, pero claro, dándonos cuenta de lo que se vive, ¿no? Si se vivían cosas Ujú, complicadas, o sea, bueno, siempre este experimento del poder en el Perú, sobre todo cuando se hablaba de nacionalismo y estas cosas, que hasta ahora la vivimos, siempre han sido experimentos pues ujú. complicados, no han tenido buenos resultados. Pero bueno, nos ha tocado esa época, ¿no? Y es indeleble en nosotros haber tenido esa conducta crítica, pues, de las situaciones. Y creo que de la Riva sabía de que vivíamos inspirados un poco en las situaciones más que en los rostros. O sea, alguna vez yo me Sí, acuerdo haberte comentado y te decía, oye, pucha, es increíble, salimos a la calle y es como que miramos en caricatura. O sea, sí. veo a una persona, a veces me río, pero, pero porque, no sé, pues lo vi ya en caricatura, ¿no? Pero Sí, es aparte de verdad. eso, hacer caricatura de la realidad, ¿no? Y como te digo, creo que influían en nosotros ese molde que ya lo venían practicando, pues, en Lima, monos y monadas, que Claro, claro. obviamente había una intención diferente hacia el periodismo y esto, ¿no? Que se practicaba en ese momento. Y Mira, ya, pues, y así fue. luego, mira, eso sucede en mayo, en que hacemos esta exposición, y la verdad que fue en las Galerías Gamesa, que en ese tiempo estaba abierto lo que hoy día está cerrado, lleno de comercio, ¿no? En fin, pero era un pasaje, durante mucha gente pasaba Sí, por allí, entonces prácticamente la exposición era en unas vitrinas, lo recuerdo bien claro, y mucha gente la veía, entonces realmente fue un éxito, porque recuerdo que esa noche de la inauguración hicimos caricaturas a la gente, ¿no? Entonces la gente hacía una cola larga, no me acuerdo si cobrábamos por las caricaturas, pero sí había una sí, colaza de pero gente que querían caricaturas. ¿No? Para mí fue una experiencia y un despertar en la caricatura. Pero en octubre, o claro. sea, eso es en mayo, ¿eh? En octubre de ese mismo año hicimos la segunda exposición, que es la Ujú, exposición que luego fue censurada por el gobierno, ¿no? Y esa es la historia que nos trae sí. ahora, ¿no? Y esta segunda exposición, el catálogo ya fue mejor porque fue hecho ya no en mimeógrafo del convencional, sino era un mimeógrafo electrónico, que en ese tiempo ya estaba. Entonces ya más o menos que la impresión era mucho mejor. Y esta caricatura la hace el Pato Pantigoso, ¿no? Lucho Pantigoso hace Claro. esta caricatura donde nos hace a los tres llorando en medio de cebollas Gas. y gases lacrimógenos, en Sí, medio de una nube, y se llama igual Tres en contra la mala, ¿no? sí. Igual los tres allí, ¿no? Esa vez fue tres en contra a la mala. Ujú, Tuvimos como invitado en esta exposición, aunque no figura en el catálogo, tuvimos como invitado a Nacho, Ignacio Tomailla, ¿no? Que hoy es profesor en la claro. Escuela de Artes, ¿no? Este, Ujú, pero bueno, él hacía caricaturas y era, digamos, menor de edad en ese momento, tenía 17 años, así que lo invitamos y él puso algunas caricaturas, aunque no apareció en el catálogo. Y el texto también lo escribe Carlos de la Riva. Y mira lo que escribe. Dice, ahora a la mala, ¿no? Titula. Dice, se dice que un dibujo vale por 1000 palabras. Multipliquemos por esa cifra las caricaturas de esta nueva muestra de Lucho Pantigoso, Omar Ceballos y Rafa Polar. Y tendremos millones de palabras que no nos dejan mentir, pero que ellos grafican de manera superior. En nuestro país, donde diarios y televisión cumplen con la obligación de no informar,
La caricatura es un artículo de primera necesidad, una forma de oxígeno y de oxigenación del ambiente. La caricatura es ante todo un arte de denuncia que utiliza la peor de las armas, o la mejor, el ridículo, a lo que pocos pueden sobrevivir. Vivimos en un reino del absurdo, de la ingenuidad y del cinismo, y por algo Vallejo explicó en 10 palabras la causa de su encarcelamiento en Trujillo. He estado en la cárcel porque no soy un criminal. Qué premonitorio pudo resultar este texto, porque después fuimos a la cárcel. Bueno, he estado en la cárcel porque no soy criminal, dice Vallejo, ¿no? Tenemos, pues, el mejor ambiente favorable al surgimiento de los caricaturistas, que encuentran temas difícilmente captables en otros lugares. En Arequipa hemos tenido y tenemos los mejores de los mejores. Ya vimos lo que hicieron Lucho, Omar y Rafo anteriormente, ahora vuelven y a la mala, como acostumbramos decir. Si se nos apalea a diario, literalmente y de mil otras maneras, debemos aceptarse al ser respondidos con golpes de lápiz y pincel. Un viejo principio de la cortesía china dice, no es correcto recibir sin devolver. Lucho, Omar y Rafo han querido ser corteses, lo son ahora a nombre propio, a nombre de nosotros, a nombre de todo nuestro pueblo, que nunca dejará matar su capacidad de sátira y su fuente de rebeldía inagotable. Octubre de 1979, Carlos de la Riva. Y esta exposición sí era a la mala, porque en efecto fue más política. Ya no era la exposición de caricaturas de algunos personajes, ¿no? De la tele o de nosotros, sino ya tenía una intencionalidad, era un cuestionamiento a lo que estaba pasando en ese momento, que era la huelga de los maestros, ¿no? En las calles había muchas bombas lacrimógenas, había represión constantemente, la crisis económica era terrible, y en aquel momento incluso se decía que los pobres estaban comiendo nicobita, ¿no? Y en algún momento nosotros incluso pusimos un plato de nicobita en la exposición. Sí, en la exposición. Fue una cosa, ¿tú recuerdas Pero, cómo fue eso? pero Omar, acuérdate, bueno, al margen de nicobita y eso, o sea, eso era fruto de lo que se estaba viviendo. Y no era pues unos días, estaba durando semanas. Meses. Acuérdate que no se podía pasar por el centro de Arequipa porque tú sabes que las pistas que son empedrados, Adoquinas, se habían hecho adoquines. así como especie, al entrar a la plaza de armas, había pues una especie de, así Muro. parecía un campo de batalla en las Los adoquines. esquinas. Los adoquines los habían acomodado de forma Sacado, sí. así, la sacaban y hacían pues como que fuera Barricadas. un campo de batalla, ¿no? Sí, Cada sí, esquina sí. era una especie de refugio en la pista, ¿no? O sea, así se estaba viviendo esa vez la situación. Entonces, era imposible que no lo exageráramos esa realidad, ¿no? Si bien Sí, era provincia, no era la capital, pero obviamente estábamos pasando por una etapa muy dura, sí, que cierto. eso ahorita graficaría directamente una realidad cruda, ¿no? Y creo que los Sí. militares siempre tuvieron un comportamiento de ese estilo. Acuérdate que nosotros, al menos yo me acuerdo que cuando pasó lo del golpe de Juan Velasco, yo estaba en primero o segundo de primaria. ¿Te das cuenta? O sea, casi todos nuestros inicios de colegio, de vida, ha sido en la etapa militar. Y Claro, prácticamente ya habiendo acabado el colegio, se seguía, ¿no? Son claro. 11 años o 12 los que duró, pues, ¿no? Exactamente. Entonces fue Pero aquí viene la todo historia. una etapa de Y nuestra aquí, vida. aquí viene la historia, Rafito. Nosotros Ya. inauguramos una noche con mucha gente, muchísima gente, estaba repleta la galería, era un éxito, la verdad. Nunca Sí, habíamos visto tanta gente en una galería de arte, porque la verdad que la gente sentía curiosidad por ver lo que habíamos hecho esta vez, porque en pocos meses se armamos otra pasaban la voz. exposición, ¿no? Y se pasaron la voz y todo eso. Los compañeros de la Escuela de Bellas Artes fueron, en fin, estaba lleno de gente. Pero a la mañana siguiente fuiste tú y estaba Nacho en la galería, fueron muy temprano, no sé por qué se fueron tan temprano. Sí, ¿Y qué pasó, Rafa? Cuéntanos. ya.
yo me sorprendí porque pasé y había una especie de intervención, o sea, habían personas que estaban tocando, o sea, estaban abriendo, eran unas vitrinas, pues, ¿no? Donde estaba la exposición, y había gente, o sea, habían militares, había, no muchos, pero por decir, habrían unas 6 personas o 7, dentro de ellos algún personal o gente del INC que fueron. Entonces, vi que iban sacando la muestra. Entonces, Sí, cuando yo pasé, me acerco y le digo, y estaba Nacho, y Nacho, ya, medio asustado, me ya, dice, oye, él estuvo antes que yo, entonces él ya. viene y me dice, oye, me han dicho de que lo van a censurar y que hay un movimiento extraño en las cuales están sacando las Ujú. caricaturas. Entonces yo me acerco y le pregunto, porque con los primeros que yo me entrevisto son con personal del INC, que de alguna Ajá, manera conocíamos, pero claro. eran personal anexo, ¿no? Ujú. Al INC. O sea, no eran los directivos, no eran personas de esas. Pero le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, al comienzo se cayó la boca, no me dijo nada, y me dijo después, no, que hay una objeción por la muestra y seguramente ya lo van a llamar para informarles. Ya, Bueno. Nada, yo me quedé también igual preocupado, no hice nada, obviamente, me quedé observando con Nacho y llegó un momento en que vi que asistían ya gente del gobierno, que eran militares, de seguridad del obviamente Estado. muy, claro, muy tranquilos, pero Ujú. eh, no señalaron, ¿ya? Ya, Y a ver, pásenle la voz que vengan para acá. Entonces nos han aproximado y el señor ya. nos dice, esta galería ha sido intervenida porque ha habido una exposición de caricatura no autorizada. Y yo Ujú. le digo, no, eso no ha sido así. Nosotros anoche hemos hecho la inauguración, incluso estuvo el señor Ruiz Rosas, ¿no? Si bien no participaba directamente, pero él ha estado presente y Ujú. le digo, eso ha estado totalmente autorizado. No ese es el problema, sencillamente estamos sacándola a la muestra y ya le explicaremos más adelante de lo que se trata. Ya, Al, al rato, pero no ha sido inmediatamente, ya el personal del INC nos invita a ir primero hablar con Ruiz Rosas al INC, ya. que lo hemos hecho en grupo, ¿ah? Lo Ah, ya, hicimos en ok. grupo. Después de estar ahí, que nunca logramos verlo a Ruiz Rosas, simplemente esperábamos Ujú. y de ahí ha habido una orden de ir a la prefectura, que Ujú. estaba en la Calle San calle Francisco. San Francisco, ¿ya? Y cuando hemos ido a la prefectura ya la cosa cambió, pues, ¿no? El carácter Ya. era muy distinto, hubo una especie, o sea, el justo en ese momento se portó de una forma muy políticamente, ¿no? Ujú. Creo que, creo que el prefecto en ese momento era de Acción Popular o algo así, no me acuerdo exactamente, pero era político, pues, ¿no? Entonces Sí. estaba ya el señor, ya estaba ahí Ruiz Rosas, obviamente Ah, cabizbajo, ya estaba ahí, ya, don Pepe. sí, Quiero y recordarte, Rafito, yo, que el prefecto era Julio César Urrutia Amat, que ya, era designado por el gobierno militar, no era de Acción Popular, fue designado por el gobierno militar. Y todavía, ¿no? Ya, fue por él que ya, por orden de él, bueno, por orden claro, más arriba. Después me enteré que sí, la sí, orden vino del ministro del Interior, que era en ese momento
Pedro Richter Prada, ¿no? Alguien le pasó la Claro, voz, vio el tema y le dijeron, oye, están atacando al gobierno, y por esa razón él ordena, el prefecto Julio César Urrutia Amat, que no sé si será vivo, sí, ordena que se retiren la exposición. Y te leo sí. de la información, dice, eh, bueno, hay una serie de manifestaciones. Bueno, yo tengo el atestado policial que está aquí, pero que después pasa al tribunal, segundo tribunal correccional que en ese momento existía y que estaba de juez el doctor José Ricalde Mancilla, ¿no? Él fue quien recibió el atestado, pero nosotros, quiero que sigas luego con el relato, porque luego de que este prefecto ordena el retiro de las caricaturas y la retira a seguridad del Estado, a ustedes lo llevan a la prefectura y ahí estaba don Pepe Ruiz Rosas, José Ruiz Rosas, el poeta, que en ese momento era director Ujú. del Instituto Nacional de Cultura. No existía, el Ministerio de Cultura, había el Instituto Nacional de Cultura. Y la verdad es que don Pepe Ruiz Rosas era no solamente amigo nuestro, sino que además una persona además muy amable. Yo le he tenido muchísimo cariño y es más, lo he visitado hasta los últimos momentos de sus días aquí en Lima. Yo le guardo mucho cariño Claro. a don Pepe, ¿no? Y No, él, por claro. supuesto, era muy buena persona, ¿no? Entonces, lo Sí, llevaron ahí en una situación incómoda para él, seguro. eh, claro. y Presionado, lógico. presionado, lo llevan a él y también lo presionan al gerente del Banco del Sur, Claro, crédito. porque Crédito, ya. del Sur, Ah, sí. el Banco del Sur, claro, porque en sus instalaciones estaba la galería. Ya, cuéntanos, ¿y qué pasa luego ahí en la prefectura? Estando ahí en la prefectura, pues, como te digo, el comportamiento varió, ¿no? Uh -huh, Y lo excusaron a Pepe Ruiz Rosas en decirle, ustedes lo han sorprendido porque él uh está -huh, manifestando que no ha visto la muestra antes. uh -huh. Eh, o sea, no hubo una supervisión, digámosles, anticipada, pero era, Uh -huh. bueno, era incorrecto porque en realidad, si bien no había un personal del instituto que hacía eso, me imagino que se enteraba un poco del contexto en la misma muestra, ¿ya? Pero sí tenían un antecedente de nuestro trabajo, solamente que en ese Claro. momento creo que no sospechaban que el tema iba a estar orientado hacia las huelgas, ¿no? Uh -huh. O sea, no necesariamente era un cambio de planes, sencillamente él sabía de qué se trataba lo que hacíamos, pero no se, digamos, no pudieron interpretar de que en esta oportunidad íbamos hablando directamente sobre las paralizaciones y huelgas que estaban habiendo. Ya, pero ¿y qué pasó con Eso. ustedes? Entonces, habiéndolo disculpado a Pepe, Uh -huh. él nos manda a seguridad del Estado, Uh que en -huh. ese momento era en la PIP, existía Claro, un estamento de seguridad del Estado en la PIP, entonces claro. nos dice, ustedes tienen que Los ir llevaron allá. para allá. Sí, No me claro, digas. en ese momento ya, no con mordaza, o sea, no nos amarraron nada, sencillamente Claro. nos metieron a una ambulancia policial y nos llevaron, ¿no? Un Estando portatropas. allá, pues bueno, como a un preso, ¿no? Te quitan todo, te despojan de todas tus cosas y te metían de frente al grupo de presos que ellos tienen, ¿no? Ahí la cosa era distinta porque Nacho estaba que no Uh sabía -huh. qué hacer. En ese entonces tendría algo de 18, 19 años, no más. A ver, Entonces tú nos tenías miramos en nomás ese a la cara momento, y decíamos, ¿qué cosa es esto? tú ¿Qué tenías había pasado? 19 años. Ya ven, sí, pues. Pero bueno, mira, nos hicieron un favor a la larga porque se hizo más visible el tema, ¿no? ¿Tú te acuerdas que había una Claro. radio
¿cuál era? Melodía, no, no era Melodía, era otra radio que sacaba en las mañanas unos comentarios ácidos, políticos, pero sobre la situación del momento. No me acuerdo cómo se llamaban, pero había mucha gente metida en eso, ¿no? Y era muy escuchada. Sí. Trato de hacer memoria de cómo se llamaba ese espacio, pero Tito Galarza, eran bastantes comentaristas de No sé radio si que todo el Radio día Concordia. trataban, creo que era Concordia, y o sea, a raíz de eso lo que sucedió, se enteró todo el mundo, ¿no? O sea, al menos en Sí. Arequipa, ¿no? Y Se ahí yo hizo quiero más contar conocido el asunto. Nos yo quiero contar la historia entrevistaron, paralela. Claro, yo quiero a contar la historia ver, paralela, porque mientras eso sucedía y a ustedes los llevaran a seguridad del Estado, yo estaba en mi casa y Lucho Pantigoso estaba en la suya. Entonces, no sé, ya, justamente por la radio nos enteramos de lo que había pasado, ¿no? Y por ya, supuesto, nos estaban buscando a nosotros. Nos buscaban tanto a Lucho Pantigoso como a mí. Entonces yo claro. estaba muy asustado. Entonces me fui a la casa de mi abuela, que estaba a la vuelta donde yo vivía, ahí en Cerro Colorado, y ahí me escondí. Pero Lucho Pantigoso se entregó, o sea, fueron a buscarlo a su casa y él fue y lo llevaron luego a seguridad del Estado. Pero en ese momento, a raíz de todo ese movimiento, la Escuela de Bellas Artes ya también tomaron el local. La Escuela de Bellas Artes tomó el local, o sea, hicieron una huelga por nosotros, tomaron el local de la escuela. En defensa, ¿no? Lucho Pantigoso va a la escuela, claro, va a la escuela y ahí se refugia. Y en ese momento él hace este dibujo en Ya, mimeógrafo, que además me acuerdo porque él me lo contó, lo dibuja directamente en el mimeógrafo, ¿no? Porque no había tiempo para más, lo dibuja directamente en el mimeógrafo, donde se ve un militar llevándose las caricaturas, no censurado, y emiten en el reverso un texto bastante largo de protesta, ¿no? Por los detenidos, dice, solicitamos un pronunciamiento a las organizaciones populares, laborales, bueno, toda una protesta, en realidad toman el local, dicen unidad a todos los artistas intelectuales contra la ofensiva ideológica del arte, alto a la represión, por una libre expresión de las artes, por un arte al servicio del pueblo, vivan las luchas populares, en fin, no sé quién escribiría ese texto, pero esto es lo que pasó. O sea, la Federación de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes hace este sí, pronunciamiento. pues, Entonces, sí, Lucho se entrega y en ese momento unos abogados que se ofrecieron a defendernos gratuitamente van a la prefectura. sí, Mi papá va a la prefectura, creo que tu papá también fue a la prefectura, movidos por este tema, claro. y él nos dice, entréguense, ¿no? O sea, no va a pasar nada, nosotros vamos a defenderlos, no, esto no puede pasar, en fin, y yo también me entrego. Y nos llevan, en efecto, a la PIF, que quedaba por allá por cerca de la avenida Goyeneche, me parece, ¿no? Una Sí, división de sí, la sí. Policía de Investigaciones, y estaba Seguridad del Estado. Y ahí nos llevan, y ahí estaban las caricaturas, ¿no? Y nos Mm, empiezan a interrogar. ¿Tú te acuerdas de eso? sí, sí, sí. Era personal de la PIP, obviamente, en ese entonces. Pero que, o sea, era rarísimo, porque los mismos policías, bueno, hemos Sí. estado presos como, digamos, unas 3, 4 horas. Ahí, junto Ajá, a sí, todos, ¿ah? ajá. Ya. eh, Nacho estaba que se moría de miedo porque el que estaba a su lado era un choro choro, ¿no? No sé qué cosa haría o habría hecho, Ya. pero estaba que se orinaba, no sabía qué hacer. Bueno, a calmarlo nomás, pues oye, a las 3 horas nos sacan la misma policía y nos dice, vengan, siéntense acá en las oficinas. Y hemos estado ahí en las oficinas Ya, hasta la noche, ¿no? Y haciendo como una excepción. Y ellos mismos decían, ya. oye, bien raro lo que está pasando con ustedes, porque nunca ha pasado. ¿Qué cosas has hecho? Pues me preguntaban, y yo, ¿qué cosa? Unas caricaturas, seguramente ya tú tienes. Bueno, ahí voy a verlas. Y me dijo, pero ¿por qué les ha molestado tanto? Ellos mismos, siendo policías, yo sé, bueno, yo sé Sí, que ahora que el comportamiento de ellos es muy, muy
muy variado, ¿no? No necesariamente tienen que mostrar Claro. el lado de la orden, a ellos les indican qué hacer y punto, ¿no? Claro, claro. Pero con nosotros se portaban, digamos, de alguna forma tranquila, ¿no? No nos Ujú, mostraban el temor que aparentemente significaba estar en seguridad del Estado. Seguridad del Estado es para que te ujú. deporte. O sea, el Sí, final de eso claro. era un castigo drástico, ¿no? O sea, eres un Sí, mal sí, sí, peruano, claro. chao, y te Sí, 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 votan, ¿no? cierto. Nos Así hubiese es. hecho un favor, de repente mis hijos hubiesen nacido en Alemania, no lo sé, pero, pero bueno, pues sencillamente se calmaron todas las aguas y terminó eso en buenas lides. Ojo que la Sí, participación del juez fue, sí. fue tan determinante Determinante. que, Sí, que matándose de risa de ver las caricaturas, sí, nos sí. tranquilizó, porque cuando hemos ido al juicio, hemos ido, ahí sí, con primera vez en mi vida que me pusieron pues Esposas. cadenas y cosas como preso, ¿no? Sí, sí, sí. Y hemos Sí lo sido recuerdo. como Escúchame, viles, terrible, ¿no? delincuentes. Sí. Bueno, la cosa es que yo Sí, pero recuerdo fue un mucho, momento, ¿no? Fue un momento ese gracioso. interrogatorio porque estaban las caricaturas sobre el escritorio y nos decían, pero ¿qué han hecho, pues chicos? Primero nos trataban bien, ¿no? Y después ya algunos se ponían medio faltosos, medio recio, porque yo tengo acá los testimonios de cada uno de nosotros, las preguntas que nos hicieron y todo, ¿no? Y en un caso que yo recuerdo Ya, mucho, yo había hecho una caricatura de Pedro Richter Prada conversando con otro militar, y que acá hay una reproducción, creo que es un poco de las que más, una de las que les molestó en realidad, a los sí, militares y básicamente al prefecto, ¿no? Y yo lo tengo ya, aquí, no se ve bien, es una fotocopia, ¿no? Él es ya, Pedro Richter Prada, ¿no? Él es Pedro Richter Prada y está hablando con otro militar. Y ya, dice, el militar le dice a Pedro Richter Prada, creo que deberíamos eliminarlos con cámaras de gas, crematorios, torturas, fusilamientos, le dice, ¿no? Y Pedro Richter Prada le ya. responde, no es necesario, con la operación Silva Ruete basta, le decía. Sí, Bueno, yo recuerdo cuando me ponen esta caricatura, el policía me dice, el gordo, que después fue mi amigo, así es un amigo, siempre me pasa la voz cuando me encuentro en la calle. Me ya. dice, oye, Omar me dice, este es el ministro Pedro Richter Prada, me dijo. Y yo le decía, no, no es. Yo estaba muerto de miedo, por Claro. supuesto. No, no es, le decía. ¿Cómo que no es este igualito? Me dice. Sí, pero no es, le dije yo. Pero bueno, entonces, entonces nos toman nuestros testimonios, nos preguntan si pertenecíamos a algún partido político, en fin, una serie de preguntas tontas, casi todas Sí, iguales, ¿no? Y sí, nos sí. pasan al juez, ¿no? O sea, bueno, nos hacen un interrogatorio, pasamos un mal rato, nos llevaron comida, recuerdo. La pasamos muy mal en ese momento, muy asustados porque no sabíamos lo que podía pasar. Y en efecto tienes razón, porque si nos tocaba un juez peor, digamos, más sumiso al gobierno militar, probablemente nos hubieran deportado. Porque era una Sí, ofensa, ellos calificaban el delito de una ofensa al gobierno militar, ¿no? Pero nos pasaron al juez y el juez en ese momento era el doctor José Recalde Mancilla, a quien, dicho sea paso, te conocía desde chico. Yo no lo sí. conocía, pero yo lo he entrevistado después, muchos años después lo he encontrado y ya después voy a contar esa historia. Pero ¿qué pasó? Nos llevan ahí a la prefectura enmarrocados. Para esto en la calle ya había mucha gente protestando, fueron los chicos, compañeros de la escuela, ya estaban afuera con pancartas, los abogados que se ofrecieron gratuitamente estaban al lado de nosotros, estaban nuestra familia, estaba mi papá, tu papá, en fin. Este, Sí. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas Había en ese prensa momento con el juez? también. Había prensa, por supuesto, Ya. había prensa. Sí, había prensa. Bueno, local, pero había, ¿no? Ahora, obviamente, pues la preocupación de la familia, ¿no? Y Uh -huh, fue, fue increíble, la verdad, porque en ningún momento el doctor, el juez, este, tomó un comportamiento muy amable, ¿no? uh O -huh. sea, yo lo que recuerdo es que sencillamente observó y dijo, bueno, a ver, eh, ¿cuáles son los motivos de la caricatura? ¿Por qué alguien les invitó, hicieron algo de eso? Bueno, tú debes tener ahí los Sí, reportes, pero
fue una conversación en buena cuenta. Y Sí, nosotros sí, sí, sí. respondíamos de acuerdo a lo que fue, ¿no? Que Ujú. sí, que somos alumnos, que nos gustaba el tema del dibujo y que sin ninguna motivación, porque lo único que ellos buscaban es que si hubiésemos tenido alguna afiliación política, seguramente que nos tiraban el dedo abajo, ¿no? Seguro, Pero, seguro. pero no fue así, pues en ese momento no teníamos ningún Sí. corte político Mira, ni nada. y Y se dio cuenta la indignidad. acá está el fallo. Te voy a leer el fallo del doctor José Recalde Mancilla, ¿no? Que tuvo a cargo el caso y tenía las caricaturas sobre su escritorio, lo recuerdo clarísimo, ¿no? Y dice, es Sí, Arequipa, 26 de octubre de 1979, vistos y atendiendo que los hechos expuestos en la denuncia que antecede carecen de absoluto de contenido penal, pues han sido ejercidos en uso de la libertad de expresión que la Constitución consagra, lo que de otro lado no se encuentran contenidos comprendidos dentro de los alcances del Estatuto de Prensa en su tenor modificado, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimientos Penales. Se resuelve declarar no haber lugar a la apertura de instrucción contra Rafael Gustavo Polar, Mogrovejo, José Omar Ceballos, Luis Raimundo Pantigoso, por ningún delito y en agravio de ninguna persona, debiendo elevarse en absoluta al Tribunal Correccional tómese razón, el doctor Ricalde. Así es como nos absuelve. Y recuerdo sus últimas palabras cuando él dice, bueno chicos, no hagan travesuras, dijo, no, pórtense bien y los sí, condeno a que me hagan una caricatura. Yo me acuerdo clarísimo de esto. sí, 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 sí. Bueno, Mira, muchos años, han sí, dime, pasado, dime. pasó el tiempo, yo me acuerdo obviamente de esa situación y el doctor Ricalde, obviamente, yo era vecino de su Uh familia -huh, y incluso con sus hijos muy amigos, ¿no? uh -huh. Entonces, obviamente él se ha acordado de esa amistad que había, ¿no? Y me imagino que de alguna manera, viéndolo a mi padre participar de Claro, todo eso, nada, de alguna manera él debe haber entendido que, porque él lo conocía y sabe perfectamente que no éramos gente mala, ¿no? uh -huh. Pero al margen de eso, claro, él ha sido muy valiente, de alguna forma Cierto. valiente en el sentido de enfrentarse a lo que ya habían designado desde arriba, Uh -huh. otra cosa, ¿no? Así O es, sea, lo más así es, probable es que nosotros estábamos en ese momento a manos de él a que nos sentenciaran, ¿no? así es, exactamente. Algo que ya Y yo, habían pensado hacer. y ahí te voy a contar lo Así que que pasó sí, luego, porque yo muchos años después, cuando inicio la investigación para el libro Trazos y Risas, los caricaturistas arequipeños, se me ocurrió, bueno, tú sabes que en ese libro, de alguna manera mucha gente también me decía esto, que por qué yo no incluí mis caricaturas en ese libro, ¿no? Porque yo decía, me parece de mal gusto que yo haga un libro sobre los caricaturistas arequipeños y que pongan mis caricaturas. O sea, yo la verdad es que me resistí al tema, a pesar de que mi amigo Juan Guillermo Carpio Muñoz me dijo, no, tú deberías poner también tus trabajos, y no los puse, la verdad. Pero no podía dejar de mencionar esta historia, porque esa historia forma parte, y valga la redundancia, de la historia de Arequipa. Entonces, y porque se trataba de una censura, ¿no? Una censura durante el gobierno militar, entonces, por lo tanto, había que contar esa historia. Y yo la cuento en esa historia, y por esa misma razón voy en busca del doctor Recalde, ¿no? A quien yo imaginaba que seguía vivo, pues en fin, averiguando, me encontré que sí seguía vivo y tenía su estudio aquí en la calle San José. Y fui a buscarlo, en efecto, y tenía su estudio y me recibió, se acordaba perfectamente de mí, sabía quién era yo, bueno, yo ya tenía, ya, bueno, para eso yo ya No, pero tú eres tenía una conocido, pues, trayectoria, hombre. claro, ya más conocido, ¿no? Entonces me recibió con mucha amabilidad, y entonces el doctor le dije, ¿se acuerda de eso? Claro, me dijo, ¿cómo no voy a acordar? Me dijo, sí, para mí fue muy difícil, me dijo, porque en ese momento yo recibí la llamada del ministro Pedro Richter Praga, y me dijo, usted tiene que sancionar a esos mocosos que se han atrevido a hablar mal del gobierno, esto no podemos permitir y no sé qué. Y el doctor Ricalde dice que le dijo, señor ministro, discúlpeme, pero yo tengo que hacer justicia, dijo, ¿no? Voy a revisar Ah, el caso. O sea, le dijo así, voy a revisar el caso y se acabó.
pero quien presionó por encargo de, por supuesto, del prefecto que en ese momento había enviado esta comunicación a Lima, ¿no? Y él me dice, yo recibí estas presiones porque lo que querían era que sancionarlos a ustedes para que quede como ejemplo, para que no haya otros que empiecen a criticar al gobierno, ¿no? Entonces lo que dices es válido, porque en efecto pudo habernos pasado cualquier cosa, pero él fue muy valiente y pasó lo que dijo, lo que acabo de leer en su resolución es que no había lugar a ninguna acción penal contra nosotros porque no habíamos cometido ningún delito, habíamos hecho uso de nuestra libertad de expresión. Con lo cual es un triunfo para la caricatura, ¿no? Y es por eso que yo quiero rescatar esa historia y por eso le quería que la contáramos ahora, porque en efecto, en realidad la caricatura política tuvo un lugar importante en Arequipa gracias a estas dos exposiciones y gracias a este evento, a esta situación que pasó en la historia de Arequipa, y porque claro, fue apoyado no solamente por la gente, por el pueblo de Arequipa, porque la verdad es que nosotros cuando salimos, ¿te acuerdas? Salimos del local de su juzgado y afuera nos estaban esperando, éramos héroes, pues en realidad, porque toda la gente, los compañeros nos estaban esperando afuera, ¿no? Sí, y el día siguiente esa radio Concordia, Sí. Veredicto creo que se llamaba. No me algo así, un programa creo que era, sí. 10 horas. Y nos invitaron, como en 2 oportunidades, me acuerdo. Y bueno, fuimos por un tiempo algo célebres. Como te digo, fue un favor el que nos hicieron, lógico. Nos sacaron del anonimato. Y bueno, tú con tu trabajo en correo y en los diarios, Nacho y el Pato Pandioso también ya se hicieron muy notorios, ¿no? Nos hicieron de alguna manera notorios. Después continuamos haciendo revistas, acuérdate. Claro. Fomentando la idea de hacer un taller, en el taller haciendo revistas, y mal o bien había un grupo de gente que nos veía, que nos leía, que compraba, no masivamente, pero, o sea, ya dejamos de ser algo simple en la ciudad, ¿no? Creo que nos pusieron sin querer una medalla. Sí, fue para nosotros una medalla, en efecto. Y yo quiero confesar que también eso fue determinante en mi vida, porque ahí marcó mi interés por la caricatura política, ¿no? Porque yo luego de esto ya me voy, me vengo a Lima y aquí en Lima entro a trabajar al Diario Expreso como ilustrador, digamos, porque yo dejo la carrera de biología que estaba estudiando, me vengo a Lima, empiezo a trabajar, a colaborar en Expreso, digamos, porque habían algunos compañeros ahí arequipeños que dibujaban, y ahí nomás, al poco tiempo, a los pocos meses de estar colaborando en Expreso, me llaman a correo y me contratan ya en planilla como caricaturista político, ¿no? Y para mí fue pues es como lanzarme a la piscina porque yo recién empezaba. Yo en ese momento, Eduardo ya estaba publicando en correo y yo publicaba en la página editorial. Entonces te imaginas, era tener un maestro ya en las primeras páginas y yo después, pero para mí fue un aprendizaje y creo que eso marcó mi vida. Posteriormente tú te conociste con todo el grupo de risas, de monos y monadas, sí. A Juan Acevedo, a mucha gente, ¿no? Sí. Que hasta ahora recuerda mucha gente. Entonces tú ya has pasado a ser dentro de ese grupo grande, mayoritario, ¿no? Importante. Sí, fue ya, realmente... Bueno, a mí me llevaron por otros lados, yo me fui un poco por el lado, me gusta el asunto creativo y contigo hicimos también publicidad, trabajamos buen tiempo en agencias de publicidad, y me fui a Lima detrás tuyo también, hice algo de periódicos, pero finalmente terminé ligado a la televisión. Tú ya sabes que Horacio Paredes me jaló, posteriormente Humberto, que era un primo, me trajo a Lima y me metí de lleno a la historia de la televisión, que bueno, es otra historia, ¿no? Claro. Pero fue no sé, como te digo, yo creo que a partir de eso nos hicieron un gran favor, porque salimos de ser arequipeños comunes. Nos convirtieron en algo más importante. Sí, bueno.
Bueno, ya estamos ya casi una hora, Rafito, así que bueno, yo quiero Sí. agradecerte de verdad por haber contado esta historia, por haber compartido esa situación de lo que nos pasó y que tanto significó para nosotros, ¿no? En nuestra carrera, en nuestras vidas, ¿no? Así que yo de verdad que estoy muy contento de verte, de conversar y recordar aquellos tiempos, pero creo que fue importante para nosotros y para la caricatura en general en Arequipa, ¿no? Bueno, son anécdotas, ¿no? De un pasado. A ti te agradezco, no es muy común tener conversaciones como estas, que son parte de la vida de uno. Y nada, gracias, Omar, para Muy bien. cuando desees, ¿no? Podemos volver Gracias, a hablar. Rafito. Te mando un gran abrazo. Nos vemos ya De en otra oportunidad. igual manera, Chao, chao. un abrazo. Chao. Chao. Bueno, como ven, les hemos contado una historia que no se conocía mucho, en realidad quizá muchas nuevas generaciones no sabían, así que de verdad que ha sido interesante que conozcan este pedacito de la historia de la caricatura en el Perú, en Arequipa, básicamente. Cuando yo he hablado muchas veces en foros y me han invitado, no solamente aquí, sino en el exterior, cuando he dado conferencias, y me han hablado y me han preguntado sobre la censura en el Perú, si había censura a las caricaturistas. En efecto, sí han habido algunos episodios de censura aquí en el Perú, pero básicamente se toma en cuenta lo que pasa en Lima, pero no lo que pasa en otras regiones, ¿no? Y lo que pasó en Arequipa creo que fue importante y que quería compartirlo con ustedes para que sepan qué es lo que sucedió y cómo pudo haber terminado, la verdad, pero que menos mal llegó a buen puerto. Bueno, antes de despedirme, como ustedes saben, yo siempre les recomiendo un libro, pero esta vez quiero agradecer a alguien muy especial, que es a Meli, a quien ella vive en los Estados Unidos, una gran amiga mía, la conozco solamente por las redes sociales, es una seguidora de este programa y de mis redes sociales, y ella me ha obsequiado este hermoso libro que se llama Es el arte de Peter de Sef. Peter Schiff es un gran ilustrador norteamericano, seguidor de otros grandes ilustradores. Y este es un libro maravilloso porque recoge su obra, ¿no? Recoge su arte. Él trabaja para la revista de New Yorker, es ilustrador de la revista New Yorker, pero además es un libro maravilloso, es casi una enciclopedia de sus bocetos, ¿no? De estos libros que hacen los gringos, que además son lindos. Yo tengo varios de estos libros en realidad. Y de verdad que yo quería se desconectó un ratito. Bueno, quería agradecerle profundamente a Meli, a señor Meli, como le digo yo, por este hermoso regalo que yo voy a guardar en mi biblioteca y admirar por siempre, de verdad. El gran trabajo de este ilustrador norteamericano, Peter Schiff, que realmente es maravilloso. A mí, yo lo admiro muchísimo y de verdad quería agradecerle profundamente por este hermoso regalo. Muy bien, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado, un nuevo tema, así que espero que nos volvamos a ver. Si les gustó el programa, compártanlo. Mañana estará colgado en YouTube, así que nos vemos la próxima semana. Chau, chau.